Vamos a decodificar la hipoteca variable. ¿De verdad te compensa el tipo más bajo o puedes acabar pagando mucho más que con una fija? Sin humo, los números. Si has pedido una hipoteca en los últimos años, seguramente te hicieron esta pregunta: ¿fija o variable? Y seguramente también te dieron un argumento simple: la variable empieza más barata. El primer año, la cuota de una hipoteca variable suele ser más baja que la de una fija con el mismo capital y plazo. Así que la decisión parece obvia. Pero una hipoteca no dura un año. Dura 20, 25, 30. Y en ese tiempo, el tipo de interés de tu hipoteca variable puede subir, bajar, volver a subir. La pregunta real no es ¿qué cuota pagas el primer mes? Es cuánto vas a pagar en total, sumando cada mes durante todo el préstamo. Y ahí es donde la comparación deja de ser tan simple. El mito que repiten bancos, comparadores y hasta algunos programas de televisión es este: la variable, a largo plazo, siempre sale más barata que la fija. Y no es que sea mentira del todo. Durante buena parte de la última década, con el Euribor en negativo o cerca de cero, fue verdad. Antes de eso, entre 2000 y 2008, el Euribor se movió habitualmente entre el 2% y el 5%. Así que cero o negativo no es lo normal históricamente. Fue una anomalía de más de una década de política monetaria expansiva. Entre 2016 y 2021, el Euribor estuvo la mayor parte del tiempo por debajo de cero. Quien tenía una hipoteca variable en esos años pagaba menos que quien había firmado una fija antes de esa bajada. Ese periodo se convirtió en la anécdota que todo el mundo repite: mi cuñado tiene variable y paga menos que yo. El problema es que esa anécdota se congeló en el tiempo. En 2022 y 2023, el Euribor subió de golpe, de estar en negativo a superar el 4%. Quien tenía una hipoteca variable vio su cuota subir cientos de euros al mes, de un trimestre a otro, sin poder hacer nada. El mito de la variable siempre gana se construyó mirando solo un tramo favorable del gráfico. La realidad es que el Euribor no es una línea que solo baja, es una serie que sube y baja según lo que haga el Banco Central Europeo. Y nadie firma una hipoteca a 25 años sabiendo que hará esa serie en el año 15. Los comparadores de hipotecas no ayudan a aclarar esto. La mayoría ordena las ofertas por la cuota del primer mes o por el tipo inicial, no por el coste total a 25 años bajo distintos escenarios de tipos. Eso no es casualidad. Cuanto más baja parece la cuota inicial, más fácil es que hagas clic y pidas la hipoteca a través de ese comparador, que cobra una comisión del banco por la operación. Nadie te enseña una tabla con lo que pasaría si el Euribor sube 3 puntos en 2 años, porque esa tabla no vende tan bien como el titular de la cuota más baja del mercado. Vamos a los números, con un caso simulado. Una hipoteca de 200.000 euros a 25 años. No es una recomendación de ningún banco concreto. Es un ejercicio para entender el orden de magnitud. Con una hipoteca fija al 3,20%, TAE, la cuota mensual ronda los 970 euros. A lo largo de los 25 años, habrás pagado en total unos 290.850 euros, de los cuales 90.850 euros son intereses. Esa cifra no se mueve pase lo que pase con el Euribor. Es la ventaja de la fija, previsibilidad total. Ahora, la variable. Supongamos que tu hipoteca está referenciada al Euribor más un diferencial del 0,99%, algo típico en el mercado español. Ese diferencial, por cierto, es una de las pocas piezas de la ecuación que sí puedes negociar. Un diferencial del 0,99% no es igual que uno del 1,5%. Sobre 200.000 euros a 25 años, medio punto de diferencial de más
puede suponer varios miles de euros adicionales en intereses, pase lo que pase con el Euribor. Vale la pena comparar el diferencial entre bancos con la misma atención que se le presta al tipo fijo, y no solo mirar la vinculación de productos, nómina, seguros, tarjetas, que muchos bancos exigen a cambio de bajarlo, porque esa vinculación también tiene un coste que hay que sumar a la cuenta. Escenario favorable. Si durante los 25 años el Euribor se mantiene, de media, en torno al 1,5%, un nivel moderado, ni el cero de 2020 ni el pico de 2023, tu tipo medio efectivo rondaría el 2,5%. Con ese tipo, la cuota media sería de unos 897 euros al mes, y el total pagado en intereses rondaría los 69.130 euros. Es decir, unos 21.700 euros menos que con la fija. En este escenario, la variable gana claramente. Escenario adverso. Si el Euribor pasa buena parte de esos 25 años en niveles altos, como los que vimos en 2023, con picos por encima del 4%, tu tipo medio efectivo podría acercarse al 4,5%. Con ese tipo, la cuota media subiría a unos 1.112 euros al mes, y el total pagado en intereses llegaría a unos 133.570 euros. Esos son casi 42.700 euros más que con la fija. Esto no es un ejercicio teórico. Ya le pasó a cientos de miles de hipotecados en España. Alguien que firmó una variable en 2021, con el Euribor rondando el menos 0,5%, pagaba un tipo efectivo cercano al 0,5%. Año y medio después, con el Euribor por encima del 4%, ese mismo diferencial del 0,99% dejaba un tipo efectivo por encima del 5%. En una hipoteca de 200.000 euros a 25 años, ese salto puede suponer pasar de una cuota de unos 710 euros al mes a una de más de 1.150 euros, una subida de más de 400 euros mensuales, sin haber cambiado nada en la hipoteca ni en la vida de quien la paga. Es el mismo mecanismo que hemos calculado arriba, pero condensado en año y medio, en lugar de repartido en 25 años. La diferencia entre los dos escenarios no es un matiz. Son más de 64.000 euros de diferencia entre el mejor y el peor caso, sobre el mismo préstamo, la misma persona, la misma casa. Y la variable que firmas hoy no te deja elegir en cuál de los dos escenarios vas a vivir. Hay una tercera opción que casi nadie explica bien, la hipoteca mixta. Empieza a tipo fijo durante los primeros años, normalmente entre 5 y 10, y después pasa a variable. La lógica es cubrirte durante el periodo en el que menos margen tienes, cuando el capital pendiente es mayor y cualquier subida pesa más en euros absolutos, y asumir el riesgo variable más adelante, cuando ya has amortizado una parte del capital. No es la solución mágica. Sigue teniendo el mismo riesgo de fondo que la variable pura a partir del año en que cambia, pero reparte el riesgo de otra manera que muchas veces no se explica en la oficina del banco. También existe la hipoteca variable, con techo, o CAP, sigue referenciada al Euribor, pero el contrato fija un límite máximo al que puede subir el tipo, a cambio de un diferencial algo más alto que el de una variable normal. Es una forma de comprar un seguro contra el escenario adverso que hemos calculado. Pagas un poco más en el escenario favorable, y cambio de que el escenario adverso nunca llegue a los 42.700 euros de diferencia que vimos antes. Pocos bancos la ofrecen de forma visible, y casi nunca aparece primera en los comparadores. Así que si te interesa, normalmente hay que pedirla explícitamente. Entonces, fija o variable. La respuesta honesta es que no hay una respuesta universal, pero sí hay criterios claros para decidir la tuya. Si tu presupuesto mensual es ajustado
y una subida de 200 o 300 euros en la cuota te pondría en aprietos reales. La fija no es una opción conservadora además. Es la que te permite dormir tranquilo, aunque pagues algo más en el escenario favorable. Si tienes margen para absorber subidas, ingresos con cierto colchón y estás dispuesto a asumir que en algún tramo de esos 25 años vas a pagar más de lo que esperabas, a cambio de pagar menos en otros tramos, la variable puede compensarte. Sobre todo si firmas en un momento en que los tipos ya están relativamente altos y la probabilidad de que bajen es mayor que la de que sigan subiendo. Piensa en dos perfiles. Una pareja joven que compra su primera vivienda, con una hipoteca que representa 1/3 de sus ingresos conjuntos y sin colchón de ahorro grande. Para ellos, una subida de 300 euros mensuales no es una molestia, es un problema real de cada mes. Ahí la fija, o como mucho una mixta con muchos años a tipo fijo, protege algo más valioso que unos euros de más: la estabilidad del presupuesto familiar. Ahora piensa en alguien con la hipoteca ya a mitad de camino, con ingresos que han subido desde que la firmó, y un colchón de ahorro que cubriría varios meses de subida de cuotas sin problema. Para esa persona, el riesgo de la variable pesa mucho menos, y el ahorro esperado en el escenario favorable puede compensar sobradamente el riesgo del escenario adverso. Hay un tercer factor que casi nunca se menciona. ¿Qué harías con el dinero que ahorras si eliges la opción más barata en cada momento? Si tu hipoteca variable te cuesta menos que una fija durante varios años y destinas esa diferencia a amortizar capital o a invertir en algo con más potencial que la hipoteca, el cálculo cambia a tu favor. Si esa diferencia simplemente se diluye en el gasto mensual sin que la notes, entonces el ahorro del escenario favorable no te está construyendo nada. Solo estás asumiendo el riesgo del escenario adverso sin quedarte con el beneficio del favorable. Lo que no deberías hacer es elegir por la cuota del primer mes. Esa cifra es la que menos te dice sobre lo que vas a pagar en 25 años. Decodificado. Si te ha sido útil, suscríbete. Así sigo decodificando el siguiente número. Hasta el próximo código.